Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta lectura de poesía con autores de la editorial española Libros de la Resistencia. Para la lectura de hoy contaremos con la presencia de 4 poetas, Daniel Aguirre, Tania Favela, Albert Salas y Teddy López Gil. Antes de dar comienzo a la lectura, voy a proceder a leer las biografías de cada uno. En primer lugar, Daniel Aguirre Teiza nació en Pamplona, Navarra, en 1968 y reside en Cambridge, Massachusetts. Ha publicado los libros de poemas Del fondo de la piel, 2004, Sombra de emboscado, 2012, Así extraví el callejero, 2012, O La ballena, 2016 y Sin ajena deriva, 2018. Entre sus traducciones figuran obras de John Ashbery, Samuel Beckett, Barbara Guest, Peggy Guggenheim, Elmore Leonard, Wallace Stevens, entre otros. Sus libros de ensayo son El salto a lo desconocido, Yo lírico y negatividad dialéctica en la poesía de la modernidad, 2013, El canto de la desaparición, Memoria, historia y testimonio en la poesía de Antonio Gamoneda, 2015, y This Ghostly Poetry, History and Memory of Exile Spanish Republican Poets, 2020. Es profesor de literatura en la Harvard University. Tania Favela, poeta y ensayista, México 1970. Entre sus publicaciones de poesía se encuentran La marcha sin ninguna parte, Comoretti, Chile 2018, La imagen rueda, Libros de la Resistencia, Madrid 2022, y Franja de luz lejana, Fort Roch, Heidelberg 2023. En ensayo publicado El lugar es el poema, Aproximaciones a la poesía de José Watanabe, AP Perú 2018, y Remar Contracorriente, 5 poéticas, Hugo Bola, Miguel Casado, Olvido García Valdés, Roger Santibáñez, Gloria Gerwitz, Libros de la Resistencia, Madrid 2019, y La trama interrumpida, ensayos en torno a Hugo Bola, Prelinatus 2022. Actualmente es académica de la Universidad Iberoamericana. Adalbert Salas Hernández, Caracas, 1987. Poeta, ensayista, traductor. Entre otros, autor de los libros Salvoconducto, 36º Premio de Poesía Silvestre de Ita, Valencia, de Textos 2015, Mínimos, Madrid, Amargor Ediciones 2016, y La ciencia de las despedidas, Valencia, Pretextos 2018, así como los volúmenes de prosa Clarice Lispector, El lugar de la poesía, Santiago de Chile, Río Editores 2019, y Solario, Bayamón Ediciones Agua Dulce 2019, y Palabras sin dueño, variaciones sobre la traducción literaria, Ciudad de México, Dirección de Literatura UNAM, Periódico de Poesía 2019. Entre otras, ha publicado traducciones de Marguerite Duras, Antonina Artaud, Mario de Andrade, Hart Crane, Lorna Goodison, Luis Gluck y Anne Boyer. Dirige la colección Diablos Danzantes en Amargor Ediciones, cursa estudios doctorales en la New York University. Su trabajo poético ha sido reunido en las antologías Ai Martini di un mondo sconosciuto, Roma Ediciones Filidaquilone 2018, traducción de Alessio Landolini, y De ningún viaje se vuelve, Guadalajara Mantis Editores 2019. Teddy López Gil ha publicado 12 libros de poesía, 5 estaciones, Un lugar ajeno, Segunda persona, Premio Nacional de Literatura Efraín Huerta, Glosas, Horas, Luz por aire y agua, Un jardín, 5 noches y otros poemas, Contracorriente, Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, Parafrasear, Muerte en la Rúa Augusta, Premio San Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores, Amigo del Perro Cojo, Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada, y Lo que hicimos, además de 5 obras en prosa, La noche en blanco de Mallarmé, El libro de las explicaciones, Premio de Narrativa Antonina Artaud, La invención de un diario, Mi caso Rambó y Cascarón Roto. En octubre de 2021 se le otorgó el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo. Bienvenidos. Gracias, Manuel. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también, ¿no?, a Ted y a Daniel. Y bueno, muchas gracias a la Librería Bonilla también. Y bueno, queríamos, ¿no?, y quería agradecer especialmente también a Edmundo Garrido, ¿no?, y Libros de la Resistencia, una editorial, ¿no?, española con una mirada transatlántica, ¿no?, que ha sabido de alguna manera juntar, ¿no?, a los poetas, ensayistas, teóricos españoles, latinoamericanos, ¿no? Y bueno, me parece que la colección de Libros de la Resistencia es una
cuestión muy importante, ¿no? Fundamental, el trabajo de Edmundo Garrido, que me parece que empieza en el 2013, eso quería decir que ahorita estaría cumpliendo también 10 años, entonces podríamos tomar eso también como un homenaje y celebración, ¿no? De Libros de la Resistencia. Paso la palabra a Daniel. ¿Me escuchan? ¿Bien? Gracias, Tania. Gracias, Bonilla. Gracias, Edmundo, que nos reúne aquí. Gracias a Albert, gracias, Teddy. Y gracias a todos los amigos por venir aquí a escucharnos. Voy a leer brevemente, empezando por nosotros y, si hay suerte, terminando con otros. Fue el año de las próximas noticias de otro mundo. El periódico Viaje al fin de la noche acabó justo en el medio. La dulce medianía en el medio que mantiene este suspense. Imagina y espera. Tú y yo sabemos cómo volver a tocar fondo, que no. Otra cosa supone este anunciado vuelo de riesgo, bajar juntos las defensas hasta restituir un equilibrio precario entre lo módico y lo cómodo. Ahora que parece que por fin se cumplió la promesa de mantenerse alerta en tiempo real, te pido que respetes mis ideas más afines. Nosotros somos de fácil conformar. Y no es mucho pedir, eliges tú el formato, que ahora me cuentes cuánto te va a costar aplacar nuestra tranquilidad, que hoy día cualquiera puede optar por dar algún término para viajar al entretiempo, el sueño olvidado, el olvido por soñar. De la escuela primaria, esta misma tarde pudimos palabrar todos un instinto veloz para reinventarnos, cualquier técnica de supervivencia válida para la víspera imprevista, ya en vías de escape que reconstruir entre el siguiente recreo y su anterior escaparate. El otro, el código de estos desvíos por compartir, nos restituye a cada uno la lentitud de no haber aprendido más que a perder terreno en la profundidad del campo, porque solo por ti avanza ávida tanta privación de sombra y tu zancada calcula círculos de ecos tras el primer amigo imaginario. También crece un muro en cada año por descontar. En cuanto adivinaste algún jardín, también entró un gigante y al fin fuiste por un instante indefinido algo más pequeño que tu proyecto escolar. Si todavía estás ahí, llama 3 veces a esta nuestra puerta principiante. De otra soledad del corredor de fondo, aún viene escuchando un servidor de su compás de espera, como ocultando contratiempos de la complicidad diaria, de jauría y visión de conjunto donde amenaza el aviso de accidente o despiste en cada día pública de compañía, tan repetida como inacabada, hasta acuciar cualquier lectura menos voraz ayer que hoy de otro metrónomo para la voz
de tu amo tan pronto como llama, que te llama todavía. Mamá te quiere más porque eres español. Mamá te quiere más porque eres español. Español o cual o un día, pero ya sea o cual o sea languiñol, cual o cual no es español, cual o cual ninguna vía. Serán ellos apañan de español, serán ellos cual o cual apañan, cual habrán ellos de o cual decir sería que ellos habrán de cual apañan, requieren, ellos suplican, habrán ellos, claro que sí, de referir a cual ellos habrán de requerir, cuál es cuál no es español, que cuenta cuál empaña cuál no es español. Estas, esas acostumbradas sierras dan una vida a cada parte tuya. Y perdonen ustedes, las nombre y recuerde, Perdita, según arte de su cuento, precisamente hoy, primero, el corriente. Extravagancias son de cualquier príncipe cuyo retrato a la muerte negó, aún vienen pasándonos las hojas por estos pagos ya sin mucho desarraigo de lectura invernal. Encantada de haber sabido reconocerlo aquí, Bohemia nunca desconoció a sus traidores, y el viento corre, pero es solo viento, solo traspié, destierro y extravío, y estas tierras tan remotas todas solo nos vuelven a traer profetas. Diga usted por esa boca entonces las veces que haga falta un único deseo de realidad que siga la corriente, o algún recuerdo suyo, su flor de temporada, clarelina o caléndula compaginando edades. Según costumbre, se levantó y asomado a la frente de abril entreleído en el confín de alguna cita, vino a sonarle cualquier hora extraordinaria, ahí ya contracorriente contra la misma costa donde late la tela de alterar. Materia según arte de quien sepa volver a repetirse hasta siempre, como quien oye todavía que oye crecer la hierba. Tanto depende de un rojo, tanto depende de un rojo vertido, tanto depende de un rojo con todo, tanto depende de un rojo vidriado, tanto depende de un rojo en su abril, tanto depende de un rojo muy suyo, tanto depende de un rojo adjetivo, tanto depende de un rojo y tanto depende de un rojo que es rollo, tanto depende de un rojo y un negro, tanto depende de un rojo ahí mismo, tanto depende de un rojo hasta aquí. Buitres bozado de labor, vaca, mucosa, atrás, campa y afora, por macular sin ocultarse, escudriñando su cenáculo. Si mal recuerdas, coto acudirá ni cierto ni tampoco en desbandada a bulto y arras allá difusa alfalfa y almendro desleído en cuanto cede la cerviz. Crudo avizor sin companaje, abruma, desmenuza, apura, escarpa, córtex sin más solar que el suyo. Madura cierto en el confín cabal del carroñero, qué muga gutural irá a ganar que mi migaja desperdicia. Gracias. Bueno, yo voy a empezar con unos poemas de La imagen rueda.
bueno, con el poema que abre el libro, que tiene un epígrafe de Antonin Artaud, como un buzo que flexionando las piernas toma impulso en el fondo del mar para subir a la superficie. Artaud. Como un buzo que flexionando las piernas toma impulso, como un buzo que toma impulso al fondo del mar, como un buzo que intenta subir a la superficie e intenta salir por una bocanada de aire, como un buzo a punto de brincar, como aquel que toma la postura correcta para salir, para saltar, como un buzo que abajo, oprimido por el agua, intenta, como quien aguanta la respiración e intenta, como quien quiere salir, como quien se impulsa desde adentro y quiere brincar, como quien se impulsa y respira, como quien sale, como quien saca la cabeza del agua y respira, como quien ve el cielo después de tanto mar adentro, como quien sale, como quien respira, como un buzo que flexionando las piernas toma impulso en el fondo del mar para subir a la superficie, como aquel que rompe la tensión y entra, como aquel que ha estado al fondo del mar y no ve nada, como aquel que ha estado en medio de la oscuridad y sale, como un buzo que se flexiona para brincar, como quien salta, como quien sale, como quien entra, saca la cabeza y respira. Detenerse en el movimiento de los pies de alguien, no importa quién, dar un paso, otro paso, detenerse en las manos, en el movimiento de cada uno de los dedos, alguien teje, por ejemplo, alguien danza y mueve el cuerpo, detenerse ahí, en ese cuerpo en movimiento, ahí detener los ojos, ahí la mente, detenerse ahí, alguien cierra o abre los ojos, parpadea, ahí, detenerse en la mueca, la boca que bosteza o grita, no importa qué o a quién, detenerse un momento en eso que grita y gira, ahí frente a nosotros, afuera, adentro, ahí, detener el grito de eso, de ese pensamiento que va y viene y gira, detenerse ahí, en ese pensamiento que grita, ahí adentro, detenerse, salirse de ese giro, de ese persistente giro que va y viene y se repite desmesuradamente, desmedidamente, derrúmbalo, deténlo, la nieve, dicen, se derrite con un poco de sol. El agua adquiere potrables corajes. El agua tal vez brota, tal vez ahí en medio del sueño, la pesadilla brota o bota, tal vez ahí bota el agua rebotando adentro de sí, huyendo adentro hasta los huesos, ¿quién lo dijo? Hasta la médula el coraje brota, ahí bota al interior la pesadilla, el agua adquiere brotables corajes, el agua opaca, dulce, dices, quisiste decir, el agua brota ahí, en medio, la palabra salta, dices, algo se traba, la mandíbula se traba, articula poco o nada, trabalenguas, ¿para qué? La pesadilla brota en medio del sueño, el agua brota potable, brota para beberse, el agua adquiere potables corajes, dices, trabajo de limpieza, ahí la raíz del sueño se extiende. Y bueno, voy a leer dos poemas de la marcha. Espigón, jarcias, dínamo, las azucenas en el campo, ¿qué dices? Escollera, canaleta, sigue su ritmo, avanza con la cabeza en blanco, las azucenas en medio de los caballos, ¿ves? Alguien mira impasible este paisaje, las azucenas, ¿son acaso tus restos en el aire? Jarcias antiguas resuenan, ¿restos de qué? Al entrar perdemos el lenguaje, dices,
en medio de los caballos en el campo. Al entrar perdemos, barco al fondo del mar. Alguien mira, la cabeza blanca, el mar, azucenas en el campo, caballos, restos de qué. Caminas con ritmo lento, avanzas, espigas, jarchas, dinamos, todo al sol, igual pero distinto. Las azucenas suenan, espigas altas como los sueños. ¿Qué dices que no te escucho? Alguien susurra, las azucenas en el campo, adentro, afuera, resuenan las palabras. Canaleta, escollera, espiga, espión, sustituir su correntada, todo al sol. El afecto nos hace, dices, todo lo despierta. Espero que se reconozca, dijo, dije, pensando en el texto, en la forma del texto, en la conciencia del texto. Espero que se reconozcan en el tejido de voces, dijo ella o él, en el tejido de tonos. Espero, dijeron ellos, y luego se quedaron callados. Espero que se reconozcan en ese hueco, dijo, en esa sombra de la voz, en ese aliento indiferente. Pensó la vieja, pero no dijo nada. Tose, alguien tose, interrumpe el tejido, las voces, la conciencia del texto se detiene. Espero que no dure mucho, que no dure demasiado, pensó el viejo casi sin pensar. En silencio sonó la voz, las voces tronaron mudas debajo de las palabras, las voces sonaron ahí, debajo de cada letra, sin sentido, pensó ella. Sonaron las voces detrás del texto, voces tejidas, pensó, con otras voces, un alambre sonoro, plástico, flexible, debajo un ladrido, un ronquido, respiración, aliento, ¿qué? Imagen de quién soy. Y bueno, para terminar voy a leer dos poemas de un librito que acaba de salir, salió en Alemania, y que es de alguna manera como el que cierra este ciclo, ¿no? Y pues me da mucha ilusión leerlo ahora, ¿no? De la marcha hacia ninguna parte, ¿no? La imagen rueda y Franja de luz lejana, que toman un epígrafe de Hugo Bolla. Voy a leer ese epígrafe, ¿no? Que dice: adentro, afuera, la marcha hacia ninguna parte, la imagen rueda por las piedras, las descubre, el horizonte inalcanzable, franja de luz lejana. Eso es lo único que no se va, pensó en tu imagen, ahí, en medio de todas las imágenes, lo único que no se va, volvió a pensar, rodeándote, cada gesto, cada línea de ti, de mí, pensó, pero no dijo nada. Recordó el cuento del espejo, la cara del hombre viéndose a sí mismo, la sorpresa del hombre, su padre ahí, en todos sus rasgos, cada línea, cada gesto de ti, en mí, pensó, como queriendo creer, como deseando que así fuera, el rostro de su madre, tan bello, cada línea, cada gesto, que no se vaya, dijo, se dijo, que no se vaya, escuchó, murmurando, sentada, recordando, cuarto vacío para dos. Muchas gracias. Bueno, buenas, perdón, estoy aquí atentando contra la integridad de la lectura, perdón. Buenas noches, muchas gracias a Bonilla, a Tania, muchas gracias a todos ustedes también, qué maravilla estar aquí leyendo. Yo soy el único que no va a leer de un libro publicado en Libros de la Resistencia, porque mi libro es de ensayo. Son ensayos protagonizados por Caníbal.
ensayo sobre traducción, desde una perspectiva muy personal, digamos. Entonces voy a leer de dos poemas de Ningún viaje se vuelve. Bueno, voy a leer tres poemas, de hecho, pero voy a empezar con dos que, aunque pertenecen a libros distintos, son el mismo poema. Y lo acabo de descubrir mientras los escogía. El primero se titula Curso Intensivo de Biopolítica. Phylum Arthropoda, clase insecta, orden Hymenoptera, suborden Apocrita, superfamilia Vespoidea, familia Pompilide, reino Animalia, como el nuestro. Además, 4 subfamilias cuyos nombres no vienen al caso. 5.000 especies más o menos diseminadas a lo largo de cada continente. La llamada avispa de las arañas no es especialmente grande, ni suele atraer la mirada con sus colores. Tampoco hace ruido al volar. Su zumbido recuerda la respiración sibilante de un asmático. Se alimenta de néctar. Las hembras son de mayor tamaño que los machos. Cuando lleva en su interior un huevo, la hembra construye una madriguera, por lo común cavando un hoyo en la tierra, aunque también puede conformarse con una grieta en la corteza de algún árbol y hasta con el techo mal ensamblado de una casa. Busca entonces una araña de grandes dimensiones, bien proporcionada, y la pica, inyectándole una sustancia que contrae sus miembros, que la deja como un puño, un garabato. Luego la arrastra o la carga hasta el nido. Allí hurga en el abdomen de la araña, lo descose y pone en él su huevo. Sutura la herida con delicadeza y se va, cesando la entrada. La araña ni siquiera puede mover alguno de sus 8 ojos. Apenas capta el espacio que la separa de la salida, la distancia que se abre como una boca sin dientes. Es, quizás, la entrada de la carne a esa flema oscura que llaman alma. Al poco rato, el huevo eclosiona. De él sale a tientas una larva blanca, tubular, inquieta, que comienza a masticar el abdomen de su huésped. Las mandíbulas esquivan con precisión las áreas vitales, el sistema nervioso central, arrugado por el óxido, pieza de chatarra, y el corazón, que no ha parado de bombear espeso aceite de motor. Estos quedan para el final. Cuando ha terminado, la larva se envuelve en un capullo y descansa en el interior vacío de la araña, todavía cálido, hundida en esa memoria umbilical. Ahí termina de desarrollar las patas y alas estriadas que le permitirán abandonar el nido. Este se titula Historia natural del escombro, Lázaro. Primero fue el aliento cayendo furioso sobre las aguas. Unas pocas palabras, oídas a medias, piedras estridentes lanzadas contra la ventana del sueño. Desde niño le costaba despertar. Contra todos los fueros de la muerte, manos extrañas toman por los hombros a Lázaro y lo arrastran al mediodía abrupto como un acantilado. Abren su boca y a la fuerza empujan en ella la respiración amarga. Golpean su pecho hasta que el corazón arranca, los desagües del cuerpo se llenan otra vez con el torrente olvidadizo, sanguinolento. Dicen, sale del sepulcro tropezando, encandilado. La mortaja se le ha caído y los testigos del milagro pueden ver su carne oscurecida por la podredumbre, estriada de gusano, el mapa de otro mundo. El hedor es insoportable. Todos se cubren la nariz, algunos vomitan. Lázaro parpadea bajo el brillo contumaz, le arde la mirada reseca, no puede enfocarla. Nadie entiende para qué ha sido traído de vuelta, pero los periódicos están encantados con la noticia.
Ya hay planes para un documental, un reality show. Lázaro con 6 jóvenes en una casa, aprendiendo a surfear o cocinando frente a una audiencia. Su foto está por todo Twitter. Hashtag levántate y anda. Los astrólogos no se ponen de acuerdo para elaborar la carta astral de alguien que ha nacido 2 veces. Él sigue parpadeando, gesticula, balbucea. Las sílabas se le caen como juguetes torpes. Gemidos, gruñidos. ¿Cómo encender de nuevo la máquina suave de la voz? Al poco rato los testigos se dispersan. Lázaro se queda solo, aún sin atinar a cubrir su desnudez, empezando a entender que Dios es un músculo ciego. Finalmente, mira al soslayo, se va y ya no hay nada. Y para cerrar, voy a hacer pasar pena a mi hija que está en la audiencia, con una nana que le escribí cuando era considerablemente más pequeña. Nana para Malena. Duerme, hija, para que contigo duerman todas las balas perdidas del mundo. Que se aquieten por hoy los huesos destenidos de la tierra, que se detenga el cielo brusco que cuelga sobre nosotros. El cuerpo te pide esta paz a cambio de aguantar la voracidad de tus manos, el peso en hambre de todas tus preguntas, a cambio de tu estatura impaciente bajo el sol. Duerme por quienes no pueden descansar contando las gotas de sudor frío que la noche deja en las ventanas. Que el terror pase a tu lado apenas como un murmullo, como el cuerpo de una yegua adivinado en la oscuridad. Duerme en la otra orilla de estas palabras con las que te arrullo, menos pesadas que tu sombra, palabras que no te enseñé sino a medias y que nada más sirven para hacerse invisible poco a poco. Lejos de ti, quienes siembran dientes de rata en el suelo húmedo. Que las patas de tu cama sean tan altas que no las roce el mar, que los perros no vengan a salmodiar junto a la puerta de tu cuarto. Puse en tu almohada raíces blancas, hilos que bajan hasta el penúltimo aliento de la infancia. Duerme tu cansancio liso, en tu frente queda inmóvil la piedra blanda de tu risa. Yo vendré a despertarte pronto, cuando el grano de mañana que queda en tu piel se haya abierto. Buenas noches. Muchas gracias, Tania, por invitarme. Muchas gracias también a Edmundo Garrido, a quien no conozco. Pero este libro salió en 2019. Es una reedición de un libro que se publicó aquí en México en 2008, entonces en realidad es un libro pues, ya bastante antiguo, y que no estoy pidiendo indulgencia por esto, ¿no? Les voy a leer 3 poemas. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Tengo todo muy seleccionado. Define alma, me pide. Yo copio, pero antes matizo por agudeza. ¿Alma de qué? ¿De cuándo? ¿De dónde? No siempre es la misma, como si yo supiera. Hay alma de lugares, de cosas, de animales. El perro la carga en su hocico. Alma, ven, alma, acércate. Perro muerde su alma, la mía es otra. Grito, silbo. El loro la trae de lío. Se embarra en la tierra su plumaje como un cuento. Pasto del pasto, significa algo. Alma tiembla, se lastima. Yo la tengo a veces. Un piquete en medio del zumbido. Dura el dolor como si se desprendiera la costra no de la piel, sino de la memoria, que se retrae tan pronto se acuerda. Alma es el rebuscamiento súbito entre tela y pelusa cuando me tocas. Luego lo que palpo cerca de mí, tu pie debajo de la colcha, su promontorio en miniatura cubierto apenas por la luz del foco.
No me parece tan real masticando palabras para asombrarte. Descubro más evidencias de ira que de cariño. ¿Será eso el alma? ¿O las presiones mutuas en su epidermis de aire calcificado por viejo, hasta que se parte en dos y reclamo la porción donde hinqué el vientre? La broma ya trillada. Ven, perro, ven, no pude postergarte. En mi mente siempre distingo el milagro justo antes del acertijo. Alma la colocas y cabe aunque se sienta la pieza suelta. Dubitativo. ¿Quién soy? Apunta en su diario. ¿Y quién eres? Me entrometo. A otro con esa historia. No en balde pisé la hierba metálica, herrumbrada, el viejo telón de fondo con su terciopelo gris luido, y más allá, tras los reflectores compuse una consigna conveniente. Modulé el puño, di una zancada hacia esa calle de rutas perplejas entre el sarro de sus bordes y el atisbo de un peñasco en vez de horizonte, y me respondí en ausencia. El teatro del mundo, aquí tengo la pauta, ya voy teniendo el ángulo. ¿Eres esa silueta o el pliegue donde la voz se remuerde como un palillo entre dientes? Fíjame la cara del ditirambo, excelsa luz la que te señala, es lujuria su viga en la pierna opuesta. Y aunque recite mi pánico, esta piedra en la boca pesa lo que un testigo, me diré que nadie reconoce el valor de la persona en perpetua extinción. Me diré con tu cuerpo adentro, quién hizo la mano o quién murmuró al aire en transcurso, báscula de por medio. Te quiero más que a mí por tributo, más que a ti por concepto. ¿Quién, retorcido por la quietud, quitó las letras curvas, las fechas, demacró la pausa con un borrador manchado de ceniza, y luego puso en mayúsculas, aquí no estuve, no fui yo, cuando tanta gente gritaba por andar en reversa, ya hueco el rumor contigo, y no asumía la paralela que asegura si no personalidad, al menos la serie de gestos que a veces la imitan. ¿Quién leyó esas frases pensando como si tuviera en la caverna el caos solemne de la oscuridad, y más tarde entre lirismo y belleza, en la factura de un diálogo donde cada dogma individual vendría acompañado de la primera caricia dedo contra dedo? ¿Quién quiso esconder la basura intangible, quebrarle la cabeza al dueño, poner su propia cantera, alargar los días, extender divisas de tierra, colgar traidores, maniatar excéntricos, extremar las atribuciones para el cabo, como exclamaría cualquier gentil hombre, morir buscando perlas en algún Caribe mutilado por el uso, calado hasta donde se oiga esto es poco para de veras? Canto de sirena abstrusa, hormiga de estrella, cítara en el cielo, vaya el pájaro trinando, ¿quién con tu cuerpo adentro? Triste lo triste, como un cuerpo muerto en los arroyos de la primavera, y mis arlequines de espuma adentro en lo hondo negro, fingiendo que es verdad, mis payasos caídos, títeres de un capricho supremo al final del final, su vapor lento renqueando por la costa aguda, ¿a dónde iba? A una ruta de sombras, la moneda en la mano a quien se la doy. Cuando paso el río se desencadena, mentira lo que sientes, mis arlequines dudosos traen mochilas de encargos, regalos, el fieltro los separa del dolor, son arlequines de tela al oído, son payasos de estopa, no ríen de veras, mienten, rijosos, se escapan por un hoyo, como esa herejía llamada alma, dice ella, la más rusa, la menos dama, la menos pintada, rima oro con toro, se clava el cuerno, se irrita con la mugre, estruja su trozo de algodón, te vas, no te vayas, vete, la sangre solo huele a sangre, mis arlequines astutos calculan su desprecio, según el fulgor de cada desperdicio, en ese arroyo de mientras, esa agua de antes, ese tiempo estirando la cola entre los rasgos de qué río. En mi mente hubo largos trances, ficciones que duraron semanas, pero ningún río fijo pudo instalarse en el recoveco de su imagen. ¿Quién querría ese desecho, ese brote de intimidad, cuando una máscara se cambia por otra, la primeriza, río de la mueca,
Mis payasos detentan su propia idea del mundo, distinta, más breve, rutilante, amorosa, cándida en todo caso, la broma guardada en su bolsillo de remiendos, como el último recurso antes del silencio. ¿Piensan? Yo a veces pago solo por contemplar. Un último poema. Que se llama Parábola. ¿A qué viene esta brecha, este episodio de vida o tiempo en clave sublime, simbólicamente y con tanto corazón? Como si debiera descifrarse la claridad, decirse hoy también yo he visto la rosa de los lugares extraños, el matorral místico por muerto, entre un puente figurativo y otro de lámina calcada por la bruma y su dique abstracto, la raya de humo que se propone o la propongo para ahuyentar cualquier certeza. Se piensa que en el amor no se puede, ya anda disolviendo facciones, mezclando casos de disidencia y fervor como si fueran lo mismo, un corral de fieras hechizadas por el contorno ajeno, tanto tedio suspendido entre barrotes por una pizca de política. Dame, yo quiero mi parte, la consigna o el remedio. Mis amigos me piden un minuto de coincidencia, el azar de una idea. La fe es de otro orden, sospecho. Lodo y sedimento no son iguales. Uno se suspende apoyado en su propia estructura negra, el otro se aposenta en una materia visible, o eso parece, aunque aclarar la diferencia solo postula una retórica de matices y al final quizá la simple parábola. Carbunclo o diamante, por ejemplo, incluso irreconocibles, con el cadáver allá en su recodo opaco, muerto entre muertos, y el destello aquí designando tareas, lo correcto que es tuyo siempre, lo incorrecto que me toca porque sobra, y más tarde las acusaciones, las traiciones, los rumores de que esto no se hizo bien, no cambió el mundo. ¿Habrá culpables? Mis amigos los conocen, ya se agitan, la duda se recita a solas. ¿Fui yo o fuiste tú? A veces se concibe el amor desde el gesto más sumiso, pero luego cómo se borra, cómo se olvida la obediencia. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que están los poetas aquí, si alguna persona quiere hacer algún comentario o una consulta directamente, por favor, el micrófono es disponible. Me parece que no. Bueno, entonces, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Daniel Aguirre, a Tania Favela, a Albert Salas y a Teddy López Vil por esta lectura, también al público presente. Bueno, vamos a hacer un digno honor en homenaje a los poetas acá. Muchas gracias.